Mi nombre es Giovanni Samanamud, director del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia. Nuevamente estamos aquí con una presentación. En esta oportunidad, por primera vez, vamos a presentar un texto de carácter virtual. Esto ya lo habíamos pensado un poquito cuando se estaba agudizando la pandemia y habíamos planificado cierto tipo de textos que nos parecían interesantes en el debate ingresar en el formato virtual, digital, perdón. Obviamente que esto no quiere decir para nada que los textos, en función también de su aceptación, de su requerimiento, vayan a poder adquirir, van a poder desarrollarse en el formato físico, ¿no? Entonces, este texto justamente producido el año pasado por las personas que ahora me acompañan, que es Carlos Gustavo Machicado Salas y Diego Vera Cosío, eh, trata sobre el capital humano, el crecimiento, el impulso en la revolución boliviana. El CIS tiene por objetivo, como lo hemos planteado muy bien para este año, evitar que la cultura entre en pausa, ¿no? Hacer que toda la producción que se ha hecho el año pasado, los anteriores años, que por las razones de fuerza mayor, desde noviembre hasta ahora, incluyendo la pandemia, han sido difíciles de poder presentarse, han sido difíciles de poder ponerse a consideración del público, ¿no? Nuestro objetivo es sobre todo no pausar eso, en la medida de lo posible, porque hay algunas actividades en las que el CID se encontraba y obviamente por esta situación no ha sido posible. Una de esas causas ha sido, por ejemplo, las presentaciones que teníamos en ferias del libro, tanto nacional como internacional, que no se puede dar porque no existe eso en ninguna parte del mundo. Algunos hemos tenido que lamentar también la suspensión del concurso del año pasado de investigación por los mismos problemas, ¿no? Sin embargo, lo que sí no podemos dejar de lado, porque es nuestra responsabilidad, es que la producción que se haya producido en el CIS siga circulando, siga siendo pública y la gente por cualquier medio físico o digital siga accediendo para que puedan discutir, debatir, porque la investigación y la cultura no se detiene ni aún en situaciones tan extremas como esta. Bueno, dicho esto, me parece que es importante un poquito mostrarles la hermenéutica de esta presentación. Vamos a dividir la presentación en dos fases. Primero, antes de comenzar, quisiera que se presenten uno por uno. Primero, Carlos Gustavo Machicado, un gusto y un placer. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Tu presentación. Sí, bueno, muchas gracias Giovanni y gracias al CIS por darnos la oportunidad de presentar este trabajo. Bueno, mi nombre es Carlos Gustavo Machicado, soy economista, tengo una licenciatura en Economía de la Universidad Católica Boliviana, una maestría en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro y un doctorado en Economía de la Universidad de Chile del doctorado latinoamericano. Y actualmente, bueno, trabajo como investigador senior del Instituto de Estudios Avanzados en Desarrollo, que es la Fundación INESAT. Gracias, gracias, Carlos. Diego Vera, por favor, muchísimas gracias por aceptar la invitación en primer lugar y tu presentación. No. Muchas gracias a ti, Giovanni, y al CIS por apoyar el desarrollo del conocimiento empírico, particularmente en las ciencias sociales. Bueno, mi nombre es Diego Vera, soy boliviano, tengo una licenciatura en la Universidad Católica Boliviana en Economía, tengo una maestría en Economía en la Universidad de Chile y tengo un doctorado en Economía de la Universidad de California en San Diego, ¿no? Mis intereses de investigación están ligados a temas de efectos de políticas sociales, mercados laborales, también acceso a las finanzas, inclusión financiera, ¿no? Y he participado como investigador asociado, en este caso a INESAD, para la elaboración de este documento. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a Diego y a Carlos. La hermenéutica ahora es la siguiente. Diego, Carlos ha preparado una explicación sintética de su trabajo, lo van a hacer durante media hora y después vamos a hacer algunos comentarios y yo quisiera que respondan algunas preguntas para luego hacer el cierre final. ¿Está bien? Bueno, Carlos, Diego, tienen la palabra. Ok, muy bien, voy a compartir la pantalla. ¿Está bien? ¿Necesitas que te habilitemos? No, creo que se puede. Ya está bien. No sé si ven la pantalla. Estamos en eso. Ahora sí se ve. Ahora sí se ve, ¿no? Ok, bien. Entonces, bueno, yo voy a hacer la presentación durante 30 minutos.
de este texto que lleva por título Capital Humano y Crecimiento, el impulso de la Revolución Nacional Boliviana, ¿no? Que fue hecho con mi colega Diego Vera, bajo el auspicio del Centro de Investigaciones Sociales de la Vicepresidencia, CIS. Lo que yo les voy a hablar aquí, bueno, voy a hablar en primer lugar sobre la motivación, luego voy a hablar sobre la reforma educativa de 1955. Para eso es importante entender un poco lo que ha sido el periodo liberal, y luego vamos a entender cómo se llegó a la reforma educativa precisamente. Luego voy a entrar ya al análisis empírico que hacemos, que es ver los efectos de la reforma educativa. Voy a presentar una evidencia descriptiva y también la estrategia de identificación que nos permite identificar justamente estos efectos causales. Y luego voy a hacer un análisis macroeconómico vinculando este análisis micro que hacemos en la parte 3 con un ejercicio de contabilidad para ver los impactos macroeconómicos en el crecimiento. Y luego voy a presentar las conclusiones. Entonces, bueno, sin lugar a dudas, la revolución de 1952 ha sido el hecho histórico más importante del siglo XX, ¿sí? Porque tenía principalmente un gran desafío, que era la inclusión de la población indígena a la actividad económica y política, ¿no? Antes del 52, la población indígena, que era la gran mayoría de la población, estaba totalmente excluida de la actividad económica y la actividad política. Y la revolución del 52 lo que hace es incluir. De varias, obviamente, la revolución de 1952 tiene varias aristas, ¿no? Y una de ellas es justamente la reforma educativa de 1955, que tiene que ver con la acumulación de capital humano que permite o que genera esta revolución de 1952. Entonces, creemos nosotros que cuantificar la acumulación de capital humano de la población indígena y cómo se da su integración a la vida productiva moderna es algo que no se ha estudiado mucho y que precisamente vale la pena estudiar. Y es precisamente lo que nosotros hacemos en este trabajo. Ahora, ¿qué nos motiva a llevar adelante este trabajo? Principalmente son dos hechos importantes. Uno, que viene desde el punto de vista macroeconómico, en el sentido de que si nosotros vemos las etapas de mayor crecimiento de Bolivia, al menos en lo que se conoce la historia económica moderna de Bolivia, que viene desde el año 1952 precisamente, vemos que la etapa en que más ha crecido nuestro país es justamente entre los años 1958 y 1978. Y este crecimiento se explica por un salto en productividad bien fuerte, bien grande, o sea, hay un gran salto de productividad, especialmente en la década de los 60, ¿no? Hay un salto de productividad que nos llama mucho la atención, porque obviamente cuando uno habla de productividad, siempre piensa en cambios tecnológicos o piensa también en otras variables como ser el capital humano, ¿no? Y una de las cosas que nosotros justamente demostramos en este trabajo es que gran parte de este salto en productividad se debe justamente a una acumulación de capital humano, precisamente por la integración que se da de esta población indígena que estaba excluida a la realidad económica nacional. Y el otro hecho importante, que viene desde el punto de vista microeconómico, tiene que ver con el hecho de que a lo largo de los años, después de la reforma educativa de 1955, se observa que hay un cierre paulatino de las brechas en términos de años de escolaridad y de alfabetismo. Y esto se da tanto a nivel de género como también a nivel de etnicidad. Entonces son los dos elementos que merecen ser estudiados desde un punto de vista empírico. Ahora, bueno, esto ya lo dije obviamente, el periodo 1958 y 78 es el de mayor crecimiento de la historia económica moderna de Bolivia, y cuando uno ve la literatura referida a la explicación de este periodo de crecimiento, uno encuentra, como también ha sucedido en el último periodo de crecimiento, que siempre se le atribuye este crecimiento primero a la coyuntura externa y luego a los precios de las materias primas. Evidentemente, también en ese periodo del 58 al 78 hubo una coyuntura externa favorable para Bolivia, y también hubo unos precios de las materias primas altos que favorecieron nuestras exportaciones. Pero nosotros creemos que atribuir solamente a causas externas, ¿no?, el crecimiento de Bolivia es quedarnos cortos en la explicación, ¿no? Y por eso es importante analizar también posibles causas internas del crecimiento, que en este caso
vendrían a ser la reforma educativa y la nacionalización de las mismas, ¿no? Y si uno busca literatura que traten de explicar el crecimiento en base a causas externas, ahí también realmente es muy poca la literatura que existe, por no decir casi ninguna. ¿Sí? Es decir, en realidad no existe un análisis que capture la causalidad entre los distintos componentes de la reforma y los cambios a largo plazo en la integración de los grupos más excluidos en la actividad económica. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Lo que nosotros hacemos en este trabajo es analizar los efectos de la expansión de oportunidades educativas que salen de la Revolución Nacional, concretamente con lo que se conoce como la Reforma Educativa de 1955, sobre tres variables. Primero, sobre la acumulación de capital humano, luego sobre los cambios a largo plazo en la elección laboral, y tercero, sobre el crecimiento agregado. Y lo más importante es que nosotros identificamos el efecto causal de la reforma educativa, comparando diferencias en el comportamiento de personas que nacieron en localidades que fueron más impactadas por la reforma con aquellas que nacieron en localidades menos impactadas por la reforma, pero además considerando aquellas personas que fueron o que recibieron obviamente educación antes y después de la reforma, ¿no? Esto nos va a llevar a utilizar una metodología que en términos econométricos se conoce como la metodología de dobles diferencias o de diferencias en diferencias. Bien, ahora, para entender cómo llegamos a la reforma educativa de 1955, es importante entender lo que fue el periodo liberal, ¿no? Que en realidad el periodo liberal se inicia con la independencia de la República en 1825, y donde podemos identificar que con la presidencia de Sucre en 1827 se crea una estructura educativa basada en escuelas primarias, secundarias y centrales, ¿no? Pero recién en 1844, bajo la presidencia de José Vallivian, es que se establece un presupuesto público para la educación. Y así llegamos hasta la Guerra del Pacífico, donde básicamente las políticas de educación cambiaban según el gusto de los gobiernos. O sea, en otras palabras, no existía una política concreta o una política de Estado para la educación hasta la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico, como ustedes saben, toca nuestras estructuras, toca obviamente a las estructuras educativas también de la nación, y es así que en 1886 ya se empieza a pensar en una reforma educativa, ¿no? En realidad se hace, de hecho se hace una reforma educativa en Potosí, liderada por Modesto Omiste, y donde estaban también Misael Saracho y Federico Bustillos, que serían hombres importantes para lo que más tarde vendría a ser una reforma importante, que fue la reforma educativa liberal, ¿no? Que fue una reforma que duró desde 1899 hasta 1920, que básicamente partía de un dato que surge del censo de 1900, que mostraba que el 83% de la población no tenía instrucción. Entonces, imagínense, habían pasado 75 años de vida republicana y teníamos solamente el 17% que era instruida, o sea, el 83% de la población prácticamente era analfabeta. Entonces, eso obviamente, definitivamente ameritaba una reforma educativa, que fue la reforma educativa liberal, que tiene como uno de los logros importantes es que se crea la educación fiscal, ¿no? Hasta antes de la reforma educativa liberal, las escuelas estaban en manos de los municipios y no había como tal lo que se conoce como una educación fiscal, ¿no? Y en esta educación fiscal se crean 103 nuevas escuelas. Ahora, esta reforma educativa liberal, claro, de alguna manera menospreciaba a la raza indígena, ¿no? Es decir, ellos decían que esta reforma educativa liberal iba a ser una regeneración de la raza indígena mediante la aplicación de un programa educativo orientado a formar individuos aptos para el progreso. O sea, había, de alguna manera, todavía era una reforma, si bien se reconocía que había que alfabetizar a la población, todavía se menospreciaba a la población indígena. Y otro tema también importante de esta reforma es que no contemplaba la creación y la construcción de escuelas rurales como objetivo primordial. Y esto era otro elemento importante porque en 1900 nuestra nación, nuestro país era principalmente rural. O sea, la mayor cantidad de la población estaba en el campo y no tanto en las ciudades como sucede ahora. Pero no había nada, digamos, que lleve a que la reforma no contemplaba la creación de escuelas en el campo, precisamente, ¿no?
Ahora sí existían escuelas ambulantes campesinas, pero usaban métodos de enseñanza importados que no tenían el impacto que se quería. De todas maneras, si algo evidenció esta reforma educativa liberal, fue que para realmente hacer un cambio en la educación en Bolivia, el gobierno tenía que asumir un rol protagónico en el tema de la educación, ¿no? Y eso fue algo que se rescató precisamente en 1950, cuando ya se visualiza por primera vez en la legislación educativa boliviana una intención clara y explícita de crear y construir escuelas, ¿no? De hecho, se crea lo que se conoce como el Comité de Edificaciones Escolares, con el fin de dotar de locales apropiados a todos los colegios y escuelas fiscales. Bien, entonces, estos antecedentes son los que nos llevan a lo que se conoce como la Reforma Educativa de 1955, que es también conocida como el Código de la Educación Boliviana, promulgado el 20 de enero de 1955. Este código, como lo señala Contreras, tenía dos objetivos fundamentales. El primero, expandir la educación para las poblaciones indígenas ubicadas en el área rural. Y segundo, alfabetizar a los indígenas en castellano. De alguna manera se quería, obviamente, se pensaba que al alfabetizarlos en castellano se podía homogeneizar a la población, y de ahí surge también el eufemismo campesino. Pero lo más importante de esta reforma educativa es que dentro de este enfoque campesino se separa todo lo que es la educación urbana, que pasa a hacerse cargo el Ministerio de Educación, y todo lo que es la educación rural se hace cargo el Ministerio de Asuntos Campesinos. O sea, había un enfoque campesino bastante fuerte en esta reforma educativa, ¿no? Es así entonces que se crean lo que se denominan los núcleos campesinos, ¿no? Estos núcleos consistían en una escuela matriz o central, de la que dependían varios subnúcleos basados en escuelas seccionales, fiscales y particulares, ¿no? Y lo que nos muestran los datos es que más o menos entre 1951 y 1964, los establecimientos educativos aumentaron en un 148%. Y no solamente aumentaron las iniciativas fiscales, sino también las iniciativas privadas, que contribuyeron de manera importante al aumento de la oferta educativa en el área rural, ¿no? Esto es un elemento importante justamente para lo que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos la evidencia descriptiva, lo que podríamos llamar los hechos estilizados, podemos ver que hay 4 cambios importantes para los periodos alrededor de la reforma, ¿no? Es decir, en los años alrededor de 1955. Primero, vemos que hay un fuerte salto transitorio en el gasto público en educación en los años cercanos, ¿no? Esto lo podemos ver aquí en el siguiente gráfico. Aquí tenemos el gasto en educación como porcentaje del PIB, que como ustedes pueden ver, aquí alrededor del año 1955 hay un salto importante del gasto en educación de más o menos un 1% del PIB a más del 2.5% del PIB, ¿no? Obviamente, este gráfico solamente es gasto en educación del Ministerio de Educación. Si incorporáramos el gasto del Ministerio de Asuntos Campesinos, que no hemos podido encontrar ese dato, quizás incluso sería mucho más alto este incremento en el gasto de educación. Un segundo hecho estilizado es que vemos que hay un incremento en la oferta de escuelas públicas en la década de 1950. Aquí tenemos el número de escuelas o cuántas escuelas se han ido construyendo o creando cada año. Aquí tenemos desde 1930 hasta 1995, y claramente podemos ver que a partir de 1950, más o menos en 1951, hay un salto abrupto en el número de escuelas que se mantiene. Esta tendencia en la creación de escuelas se mantiene hasta el año 1964. El tercer hecho estilizado es que vemos que además hay un salto en la matriculación de estudiantes entre 1960 y 1964, que es el gráfico que tenemos aquí, ¿no? Si se fijan, aquí tenemos el número de estudiantes en miles de personas. Entonces más o menos hasta el año 1957, 58, el número de estudiantes matriculados no pasaba de las 200,000 personas. Pero el año 60, y específicamente el año 64, hay un salto llegando casi a los 500,000 matriculados en las escuelas primarias. Y finalmente, el cuarto hecho estilizado que nosotros identificamos es que hay un quiebre en la tendencia
de la tasa de analfabetismo para el país entre 1950 y 1960. Aquí tenemos el porcentaje, el número de analfabetos como porcentaje del total de la población, y vemos claramente que obviamente hay una disminución de la tasa de analfabetismo desde el año 1825, pero esta tendencia cambia de pendiente justamente el año 1955, es decir, en los años alrededor de la reforma, y se vuelve más pronunciada y hay una disminución mucho más acelerada de la tasa de analfabetismo. Entonces, estos 4 hechos estiluzados claramente motivan un análisis empírico más riguroso que permita entender los efectos causales de estos cambios. Y eso es lo que nosotros hacemos a continuación. Entonces, bien, ya entrando al modelo que nosotros utilizamos para comparar, y básicamente a la estrategia de identificación, como ya lo mencioné, nosotros utilizamos un modelo que se llama de diferencias en diferencias o de dobles diferencias, donde van a existir dos tipos de diferencias. La primera diferencia tiene que ver con el hecho de que comparamos a gente que había pasado la edad escolar al momento de la reforma con gente en edad escolar después del inicio de la reforma. Es decir, para esto utilizamos datos del censo, lo que nos permite identificar, por ejemplo, aquellas personas que tenían 19 años en 1954, que obviamente ya no fueron afectadas por la construcción de escuelas o por la reforma, pero también nos permite identificar aquellas personas que tenían menos de 18 años, es decir, estaban en edad escolar en 1954 y que sí fueron afectadas por la reforma. Entonces, esta primera diferencia nos permite identificar, llamémoslo, una variación temporal de la reforma. La segunda diferencia tiene que ver con el hecho de que comparamos a personas nacidas en localidades más expuestas al incremento masivo de escuelas, que vendría a ser, si utilizamos un lenguaje de economía experimental, nuestro grupo de tratamiento, con personas que nacieron en localidades menos expuestas a la reforma, que vendría a ser estas localidades vendrían a representar nuestro grupo de control, ¿sí? Y esto nos está dando una variación temporal obviamente, de los efectos de la reforma. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este mapa nos está mostrando la distribución heterogénea de las nuevas escuelas creadas entre 1954 y 1964, y se puede ver que hay una variación importante de la creación de nuevas escuelas, tanto en el área urbana como en el área rural. Entonces, esto nos da una buena variación espacial que nos permite estar seguros de que se puede aplicar este método, ¿sí? De igual manera, de hecho, obviamente, la gran ventaja de aplicar esta metodología de diferencias en diferencias y de dobles diferencias es que si nosotros solamente utilizáramos o solamente comparáramos a individuos antes y después de la reforma, podrían haber sesgos en la estimación que vendrían por el hecho de que han habido algunos shocks económicos que estén afectando, digamos, a la reforma, ¿no? Y de igual manera, si estuviéramos comparando solamente aquellas localidades donde se construyeron escuelas versus aquellas localidades donde no se construyeron escuelas, podrían haber algunas variables no observables dentro de las localidades que estuvieran afectando también a los resultados de la reforma. Entonces, el hecho de combinar estas dos diferencias nos permite eliminar estos sesgos y de alguna manera estar seguros de que nuestros resultados van a ser bastante robustos y van a mostrar justamente la causalidad que nosotros queremos mostrar. Entonces, bueno, no quiero entrar en mucha matemática, pero lo que hacemos es básicamente estimar una ecuación como la que tenemos aquí, donde tenemos la variable Y, que es la variable de interés para la persona I de la cohorte C, nacida en el municipio M. Luego tenemos una variable dummy, que lo llamamos post-C, que tiene el valor de 1 para las personas de cohortes expuestas a la reforma y 0 a las que no fueron expuestas a la reforma. Luego tenemos otra variable dummy, que es la variable de tratamiento, que toma el valor de 1 para aquellas personas nacidas en municipios con mayor número de nuevas escuelas construidas, entre 1954 o 64. Esto en términos de si son municipios que tuvieron un mayor número de escuelas en relación a la mediana nacional, o sea, 1 para nuestro grupo de tratamiento, 0 para nuestro grupo de control. Y luego tenemos aquí estos beta C y beta M, que son ciertos efectos fijos o características no observables de cada cohorte y de cada municipio.
Y luego tenemos estas variables, o este conjunto de variables X, Y, DCM, que representan características demográficas. Entonces, bueno, claramente, el estimador que a nosotros nos interesa, que va a capturar esta causalidad, es este estimador beta, que es el que nos va a capturar el efecto de la construcción de las escuelas. Ahora, antes de entrar a los resultados, es importante mencionar que para la construcción de la base de datos contamos con la colaboración institucional del CIS justamente, que hizo los vínculos y hizo las gestiones necesarias tanto con el Instituto Nacional de Estadísticas como también con el Ministerio de Educación para tener acceso a las dos bases de datos que utilizamos en este trabajo. Por el lado del INE, la base de datos del censo de 1992, que son microdatos con información a nivel de persona, que es justamente lo que nos permite identificar la localidad de nacimiento de cada individuo. Y además, esto nos permite hacer aparear manualmente las localidades con los municipios actuales, porque como ustedes saben, muchos de los municipios actuales obviamente no existían en esa época o tenían otros nombres, ¿no? Y la segunda base de datos es una base de datos de registros administrativos del Ministerio de Educación de los establecimientos educativos que incluyen la fecha de su creación y el municipio donde están ubicados, ¿no? Esta es una base de datos realmente tremendamente valiosa, que lastimosamente no está abierta al público, pero obviamente es una base de datos de las escuelas y colegios, tanto particulares como públicas, que fue muy útil para la realización de este trabajo, ¿no? Y lo que nosotros hicimos, bueno, obviamente es juntar estas dos bases de datos para poder hacer nuestras estimaciones. Antes de mostrarles los resultados, también es importante mostrar este gráfico, porque lo que nos garantiza de que nuestros resultados van a ser robustos y que realmente están capturados. Carlos, ¿sí? una pequeña... creo que tú estás haciendo una presentación, pero no se nota. Creo que tendrías que subirla para que se note. ¿En qué sentido? ¿No ven exacto, no vemos tu presentación. A ver, para que lo volvamos a subir así, las personas que nos están siguiendo pueden, digamos, observar esos datos, porque ya estás llegando un poco a las conclusiones, ¿no? No, todavía no, pero pensé que estaban viendo la presentación. No se ve. Se veía al principio, pero de repente desapareció. A ver, haz el intento. A ver, ahora. ¿Ahora se ve? Sí, ahí sí, ahí deja, ahora sí. Se ve. Si se corta, te vuelvo a avisar. Sí, pero sí, por favor, porque eso no, yo no puedo ver aquí si se corta o no. Dale, Carlos, continúa. Ok, bueno, entonces voy a seguir, digamos, donde me quedé. Un punto importante, antes de mostrar los resultados, ¿no? Es verificar que efectivamente aquellas regiones donde hubo una alta expansión de escuelas versus aquellas regiones que tuvo una baja expansión de escuelas, ¿no? Hay diferencias, si hay diferencias en los años de escolaridad, según la edad de las personas, o sea, según aquellas personas que estuvieron sometidas, obviamente, a la reforma educativa y aquellas personas que no estuvieron sometidas a la reforma educativa. Entonces, aquí podemos ver la edad que tenían en el año 1952 y se puede ver que para aquellas personas que tenían más de 18 años, cuando se hizo la reforma, la evolución de años de escolaridad, tanto de aquellas personas que estuvieron en municipios con alta expansión, es decir, donde se construyeron muchas escuelas, versus personas donde hubo una baja expansión, o sea, no se construyeron muchas escuelas, la evolución de años de escolaridad es prácticamente la misma, no hay muchos cambios. Pero sí empiezan a haber diferencias significativas, como pueden ver, en aquellas personas que tenían 6 años de edad, a lo mucho 6 años de edad, cuando se promulgó la reforma, ¿no? Eso significa que todas aquellas personas que luego, obviamente, entraron al sistema educativo o que estaban en años de escolaridad, sí se ve que hay diferencias significativas en los años de escolaridad entre las personas que estaban en municipios donde hubo una alta expansión de escuelas versus personas que vivían en municipios con una baja expansión de escuelas. Ok, entonces, bueno, déjenme ir ahora a los resultados, que es lo más importante del trabajo. Aquí tenemos una tabla que nos muestra los efectos sobre la alfabetización y la escolaridad de la reforma educativa. Es importante aquí mencionar que el Código de la Educación Boliviana, en su artículo 2, menciona explícitamente que uno de los fines de la educación nacional
era incorporar en la vida nacional a las grandes mayorías campesinas, obreras, artesanales y de clase media, con pleno goce de sus derechos y sus deberes a través de la alfabetización en gran escala y de una educación básica, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver justamente, el tema de la alfabetización, lo podríamos ver, por ejemplo, por el tema de si lee y escribe o si habla español, digamos, ¿no? Si hubo una alfabetización en términos de la lengua española. Y aquí tenemos el efecto también en términos de asistencia a las escuelas. Y podemos ver, si ustedes ven, estos puntitos representan si estas variables son significativas. Si no tienen puntitos, significan que no son significativas. Por lo tanto, aquí no podemos decir que la reforma educativa tuvo un impacto importante sobre la asistencia, sobre el dominio del idioma español o sobre la alfabetización. Pero si nos vamos hacia los años de escolaridad, ¿no? Podemos ver que en promedio la reforma educativa tuvo un impacto importante y positivo sobre los años de escolaridad de la población. Es decir, si comparamos con relación a cohortes con baja implementación de escuelas, esto es también durante el periodo 52 y 64, podemos ver que los cohortes que se educaron después de la reforma presentan alrededor de 0.72 años de escolaridad más que los cohortes que se educaron antes de la reforma. Entonces, aquí sí, en años de escolaridad, identificamos un efecto significativo y una causalidad significativa de la reforma, ¿no? De igual manera, si vemos aquí en el panel B, tenemos ya logros educacionales, y aquí vemos la probabilidad de haber terminado la educación básica, que era la educación que iba desde 1 hasta el quinto año, la educación primaria, que iba desde el sexto hasta el octavo, y la educación secundaria, que iba desde el octavo hasta el año 12, ¿no? Y vemos claramente que la reforma educativa sí obviamente tuvo un impacto significativo sobre la probabilidad de terminar la educación básica, la probabilidad de terminar primaria y la probabilidad de terminar secundaria también, ¿no? Entonces, ahí sí vemos efectos significativos de la reforma. Ahora, como bien dijimos, uno de los objetos principales o los objetivos principales de la reforma era incorporar a poblaciones o a grupos desfavorecidos a la actividad económica moderna. Entonces, en primer lugar, dentro de estos grupos desfavorecidos, hacemos un análisis de los efectos diferenciados entre indígenas y no indígenas, ¿no? Y aquí podemos ver elementos muy interesantes. Podemos ver que en el panel 1, en el panel A, referido a escolaridad y alfabetismo, podemos ver claramente que en términos de asistencia, ¿no? En términos de asistencia, la probabilidad de asistir al colegio aumenta en 8 puntos porcentuales en lo que se refiere a la población indígena comparado con la población no indígena, ¿no? Que es este 0.083 que nosotros podemos ver aquí, ¿no? De igual manera, en relación al alfabetismo, ¿no? Que es esto de leer y escribir, el aumento en la probabilidad de alfabetizarse de la población indígena aumenta en casi 10 puntos porcentuales. Hay un 10% de probabilidad de que los indígenas que hayan sido sometidos o que se hayan educado después de la reforma tengan una probabilidad mayor respecto a la población no indígena de poder leer y escribir, ¿no? Y lo mismo en términos de años de escolaridad, mientras que la población no indígena más o menos aumenta sus años de escolaridad en 0.34, la población indígena aumenta en más en más de un año de escolaridad, ¿no? Que es la suma de 0.34 más este 0.74. Y esto se ve, obviamente, reforzado por el hecho de que la probabilidad de terminar la educación básica aumenta en 7 puntos porcentuales para la población indígena versus la población no indígena, ¿sí? De igual manera, otro análisis que hacemos nosotros también aquí es si hay efectos diferenciados por género, es decir, si la reforma afectó más a hombres o afectó más a mujeres, ¿no? Y la conclusión de esta tabla es que la reforma tuvo un efecto que estuvo más concentrada en efectos sobre hombres que de mujeres. Por ejemplo,
en términos de años de escolaridad, podemos ver que la reforma aumentó los años de escolaridad para las mujeres en 0.24, pero para los hombres aumentó en más de un año de escolaridad, es decir, en 0.78 años de escolaridad, ¿no? Lo que nos está mostrando que hubo un efecto realmente fuerte, sobre todo concentrado en los hombres. Y en la probabilidad, por ejemplo, de terminar primaria, mientras la probabilidad de terminar primaria para las mujeres era de un 5%, para los hombres el aumento es casi el doble, ¿no? Es más del 10%, que es la suma de este 0.05 más este punto 0.058. Entonces, claramente podemos ver que hay efectos diferenciados que son importantes tanto para la población indígena como también para los hombres, lo que nos está diciendo que la reforma dejó pendiente una deuda referida a la educación de las mujeres, ¿no? Que está pendiente incluso hasta el día de hoy. Finalmente, vemos los efectos de la reforma sobre los cambios ocupacionales, ¿no? Es decir, no presenté aquí, pero en el texto, al inicio del texto del documento, hay un análisis sobre los cambios ocupacionales entre 1900 y 1950. Y claramente se ve que hay una disminución de la cantidad de personas que trabajan en la agricultura y un aumento de la cantidad de personas que trabajan en la industria. Y eso es lo que se ve precisamente en este cuadro. Podemos ver que hay un efecto significativo de la reforma que hace que disminuya la cantidad de personas que están dedicadas al campo de la agricultura, pero que aumente la cantidad de personas que están dedicadas al campo de la industria. Y esto es algo que se conoce como transformación estructural, ¿no? que es lo que sucede cuando un país se desarrolla, empieza a desplazar gente de la actividad agrícola hacia la actividad industrial y hacia la actividad de servicios también. Entonces, ahora, esta reasignación no necesariamente tiene que ver una reasignación en términos de incrementos de la productividad, porque hay una discusión todavía en relación a que si la agricultura o la industria son más productivas, ¿no? Pero de todas maneras, los incrementos en productividad que vemos pueden decirnos que de alguna manera esta reasignación también, obviamente, afectó a la productividad de la economía. Bien, todo esto nos lleva a hacer un vínculo, ya para ir finalizando la presentación, con las consecuencias macroeconómicas de la reforma. Es decir, se vio que la reforma tuvo un impacto importante en los logros académicos y eso nos permite pensar que no es descabellado pensar que el salto en productividad que se observa en la década de los 70s, 60s, mejor dicho, se deba a mejora en los años de escolaridad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte, que es el análisis macroeconómico del trabajo? Lo que hacemos es estimar las ganancias en productividad de la productividad total de factores asociadas a la reforma. Y lo hacemos en 3 pasos. Primero, estimamos los años de escolaridad con y sin reforma educativa. En segundo lugar, calculamos un índice de capital humano aplicando una metodología que es la metodología de Hall y Jones de 1999. Y tercero, incluimos esta serie de capital humano en un ejercicio de contabilidad del crecimiento para ver cuánto de la productividad total de factores está explicada por este capital humano. Entonces, este gráfico nos muestra los años de escolaridad con y sin reforma, que es lo que nosotros hemos calculado. Sin reforma, podemos ver que más o menos los años de escolaridad se hubieran mantenido en un promedio de 6.5 años de escolaridad. Con la reforma, los años de escolaridad llegan a aumentar a un promedio más o menos entre 7.5 y 8 años de escolaridad. Con estos años de escolaridad, nosotros calculamos un índice de capital humano. En este gráfico estoy comparando nuestro índice que hemos calculado nosotros, que lo denominamos elaboración propia, con otros índices que son los que se conocen en la literatura macro, que son los índices de Barro y Lee, de Cohen y Soto, y el PWT se llaman los índices de las Penn-Ward Tables. Y claramente podemos ver claramente que hay una sobreestimación de todos estos otros índices en relación al capital humano. Y esto se debe a que estos otros índices utilizan proyecciones que hacen en base a censos, en el caso de Bolivia, censos de 1976 y de 1992 que los proyectan hacia adelante, pero que consideramos que están sobreestimados, que sobreestiman el capital humano en el país. Bien,
Luego, hacemos este ejercicio de contabilidad del crecimiento, que no quiero mostrarles matemáticas, como les dije, pero básicamente en lo que consiste este ejercicio de contabilidad del crecimiento es de descomponer la tasa de crecimiento del producto, que vendría a ser esta primera columna, en lo que es productividad, capital físico, trabajo y capital humano. Y claramente podemos ver aquí que en el periodo que más nos interesa, que es el periodo 60-77, que es el periodo de mayor crecimiento, el producto creció en un 3.2%, el producto per cápita, por si acaso, que es explicado principalmente por la productividad, que es 5.4%, pero el capital humano también tiene un impacto positivo de 0.58, que es más o menos el 20% de este crecimiento del producto. Esta es la contabilidad del crecimiento en términos de tasas de crecimiento. Pero si hacemos una contabilidad del crecimiento en términos de niveles, podemos ver, aquí tenemos la evolución de la productividad y esta línea punteada en morado y la línea continua en morado son las productividades, o sea, esta misma línea negra, pero si nosotros sacamos, primero obviamente contabilizamos el capital humano sin reforma de 1955 y aquí la línea que está más abajo es la productividad con reforma de 1955. O sea, en otras palabras, lo que estamos haciendo es, dado que la productividad se calcula como un residuo, nosotros este residuo lo estamos descomponiendo entre lo que es el capital humano y todo lo que no sería capital humano que estaría explicado dentro de esta productividad. Y vemos que hay una brecha importante, especialmente incluso a partir de los años 80. Esta brecha importante nos está diciendo que más o menos un 38% de la productividad, que es lo que tenemos aquí, es explicada justamente por la reforma educativa. Entonces, y por la acumulación de capital humano que promovió la reforma educativa de 1955. Bien, entonces para concluir podemos decir que la reforma educativa de 1955 permitió expandir los servicios educativos e incrementar los años de escolaridad. Estos efectos fueron más altos para la población indígena, pero no fueron más allá de la educación básica. La población indígena sí experimentó mayores tasas de términos de primaria y secundaria. De igual manera, esta expansión masiva de escuelas quedó en deuda con las mujeres, puesto que los efectos positivos en la escolaridad estuvieron concentrados en los hombres. Ahora, debido a la reforma, la fuerza laboral migró desde el sector agropecuario a los sectores de comercio, manufactura, construcción y transporte. O sea, hubo esto que denominamos transformación estructural. Y el capital humano llegó a representar en promedio un 38% de la productividad total de efectores cuando se considera la reforma, lo que nos está diciendo que la reforma educativa explica en gran medida el crecimiento de la productividad. Y si es capaz de explicar el crecimiento de la productividad, por tanto, también es capaz de explicar el crecimiento. Bien, muchas gracias. Con eso termino mi presentación. Gracias, Carlos. Bastante detallada tu exposición. No sé si Diego quiere continuar. ¿Cómo han planificado ustedes antes de la pregunta? Yo creo que podríamos pasar a preguntas nomás, ¿no? Y con eso hemos terminado la presentación. Bien, quisiera yo sobre todo resaltar dos aspectos que me parecen importantes del trabajo, obviamente visto desde una perspectiva disciplinar diferente. Ustedes son economistas, yo soy sociólogo, entonces hay diferentes perspectivas de mirar. Pero ¿qué es lo que me parece importante y de rescatar de la forma como han presentado la evolución del impacto de la educación en un proceso concreto? Y bueno, ligado en este caso, como ustedes lo plantean, a la productividad. Muy pocas veces se ve de manera bastante gráfica la importancia que tiene la educación, pero en un largo plazo, no en corto ni en un pequeño plazo. Eso es importante, ¿no? Porque según se entienden en los datos, el mayor, en teoría, y yo entiendo que es su hipótesis, el mayor impacto estaría por los años 60-70, es decir, aproximadamente, digamos así, 15, 20 años después de la de la aplicación del Código de 1955. Eso me parece interesante porque ahora hay una visión bastante exitista, diría yo, que quiere analizar el impacto de las reformas educativas en corto plazo.
5 años, 10 años, y eso no es cierto, ¿no? Y desde ese punto de vista me parece una presentación de datos bastante importante, interesante, y una lección importante para las personas que hoy están discutiendo educación, para que no piensen que los cambios se dan en corto plazo, mediano y largo plazo, ¿no? Y evidentemente, y ese es el segundo punto, también muestran ciertas cosas que no se van a modificar. Y ahí tal vez iría mi pregunta, sobre todo para abrir el debate, porque yo entiendo que los datos y la metodología que ustedes han planteado, bueno, cierra bastante con los resultados que ustedes han presentado, pero también han planteado hipótesis que vale la pena discutirlas un poco más, ¿no? Sobre todo si hay o no hay aumento de la productividad. Ustedes deben conocer que un factor, una primera evaluación de la calidad educativa, entre comillas, se lo da en Estados Unidos con el informe Coleman, ¿no? Si no me equivoco, de 1966, deben conocer. Ese informe Coleman tiene el objetivo de desarrollar cuál es la capacidad educativa que pueden tener los profesionales, es decir, lo que hace PISA, lo que hace UNESCO, lo que hacen otras, tiene sus antecedentes en 1966 en Estados Unidos. Una de las cosas importantes que analiza y que se toma como un gran parámetro para el análisis de la educación ahora es que el rendimiento educativo, que es importante, creo yo también, no depende exclusivamente ni de las condiciones, digamos, económicas, ni de las condiciones de ambiente, ni de las disposiciones de aula, sino depende de un factor, obviamente no es el absoluto, sino la familia. Me parece que obviamente habría que ver desde su punto de vista que si tomamos en cuenta este argumento, ¿qué impacto tendría sobre su argumento, ¿no? Es decir, sobre el aumento de la productividad, porque yo creo que eso supone también, yo entiendo que el capital humano no solamente implica nivel de escolaridad, ¿no? Es otra cosa mucho más. Me imagino que cuando estamos hablando de que se aprende a leer y escribir, se aprenden ciertas habilidades capaces de poder ser utilizadas en el contexto nuevo. Y este contexto nuevo, después de la Revolución de 52, sería un proceso de desarrollo más industrial, entre comillas, porque Bolivia entraría con otro tipo de parámetros y características del mercado interno y por lo tanto implicaría otro tipo de competencias para las personas que son para los bolivianos. Y ahí sí podría contribuir la reforma educativa, sobre todo en el análisis, el Código de 1955, sobre todo con el aumento de la escolaridad. Esa es una primera pregunta. Y un segundo elemento, porque creo que, como les decía, les obligo a salir de su marco de análisis, pero quisiera su opinión, tomando en cuenta las salvedades que yo he planteado, es que el proyecto del Código de 1955 planteaba una forma diferente de entender la inclusión, que era básicamente, y lo han repetido ustedes, la universalización y la construcción de un ciudadano universal, eso lo sabemos todos. Y evidentemente en ese marco también estaba presente la inclusión de los pueblos, de los indígenas, en este caso, bueno, llamados campesinos en esa época. Yo creo que eso podría variar con el tiempo. Si quisiéramos hablar de eso ahora, tendríamos que ver otros parámetros de proyecto político educativo que se plantea ahora. ¿Cómo ven esta situación? ¿Cómo hacen un balance? Se les obligaron un poco a pensar lo mismo que han visto el 55 adelante con lo que pasa hoy en la educación, visto desde otro proyecto de Estado, de otro proyecto educativo, ¿qué consecuencias tendría sobre el capital humano? Un poco jalándoles la lengua para que puedan hablar tal vez algo fuera de sus datos, pero que me parece interesante porque sus datos obligan a reflexionar muchísimas cosas. Carlos, Gustavo, Diego. Sí, seguro. Yo quisiera enfatizar en la primera pregunta, ¿no? Y el cortoplacismo en la evaluación de las reformas. Coincido contigo, o sea, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que no haría mucho sentido ponerse a evaluar los resultados de una reforma educativa en gente que actualmente está yendo al colegio, ¿no? Los resultados vienen mucho después, vienen cuando la gente se integra al mercado laboral, cuando la gente decide dónde va a vivir, cuando la gente decide con quién se va a casar y cómo va a formar su familia y qué habilidades va a desarrollar, ¿no? Entonces, ese creo que es un mensaje interesante. Si el interés de política pública es medir el efecto a corto plazo de una reforma educativa, entonces hay otros elementos, otros indicadores, ¿no? Test scores, pruebas de PISA, por ejemplo, etcétera, que pueden ser más indicativas. Pero entender transformaciones estructurales a corto plazo, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Ahora, linkeando un poco esta respuesta con la segunda pregunta acerca del entorno de la familia, nuestros datos no nos pueden decir mucho, ¿no? Nuestros datos no nos pueden decir mucho y nosotros creemos que
el entorno familiar es importante, ¿sí? Pero no creemos que va en contra de las cosas que nosotros estamos diciendo en nuestros resultados, por la simple razón, la reforma se expandió en más lugares que en otros lugares, y respectivamente de cuál era el entorno familiar, ¿sí? Entonces, en ese caso no habría una fuente de sesgo ni una fuerza que vaya en otra dirección. Sin embargo, es súper importante entender que para que una reforma funcione, tienen que pasar muchas cosas. Tienes que tener, por ejemplo, hogares que puedan adoptar este tipo de reformas, ¿no? Tienes que tener una estructura familiar que permita que los chicos, por ejemplo, aprovechen los nuevos servicios educativos. Tienes que tener un mercado laboral, ¿no? Genere las instituciones y los incentivos necesarios para que la gente pueda generar, digamos, ganancias de los réditos de estudiar, ¿no? Y también, o sea, la gente tiene que tener unas redes de protección social que les permitan asignar su tiempo a los estudios y no necesariamente a trabajar. Entonces, son todas estas cosas que sí importan, que hacen posible de que la reforma haya tenido los efectos que ha tenido. Y seguramente, si las condiciones familiares del ambiente económico habrían sido mejores en Bolivia, los efectos habrían sido más grandes para muchas dimensiones de la subpoblación, ¿no? En este caso, hay que tomar los resultados con pinzas. Sí tenemos efectos, son importantes, ha habido transformación estructural. Eso no quiere decir que esto sea lo óptimo, ¿no? Pueden haber otras cosas que se podría haber mejorado. Respecto a cómo podemos ver esto hacia futuro, ¿no? Y un poco tú nos estás tratando de obligar a decir, extrapolemos estos resultados históricos de hace 50 años, ¿no? Hacia el futuro, yo coincido contigo, o sea, hay una forma y hay una visión de hacer educación que puede ser adecuada en los 50, ¿sí? Quizás eso es lo que ha pasado, yo no soy pedagogo, no puedo decir eso, ¿sí? Pero vemos en los datos que sí se han generado impactos positivos en lo agregado, ¿no? Ahora, la pregunta es, si ese mismo enfoque podría tener los mismos resultados hoy por hoy, yo creo que no, ¿no? Uno de los primeros desafíos en el 50, como decía Carlos al principio de la presentación, es que era que a principios del siglo anterior, muy poca gente sabía leer y escribir, ¿no? Y había muy pocas escuelas, y el gobierno no se hacía cargo de eso, ¿sí? Vino la reforma, se construyeron muchas escuelas, y esa restricción se levantó, y eso generó estos efectos, ¿sí? Hoy por hoy las restricciones son distintas, o sea, si nosotros nos ponemos a construir escuelas en todo lugar, probablemente no va a generar el mismo efecto que generó hace 50 años, ¿no? Hoy por hoy la gente en Bolivia sabe leer, la tasa de asistencia está arriba del 90%, entonces son otras restricciones, ¿no? Un cambio de paradigma, sí, seguro, en la medida que ese cambio de paradigma sepa entender las señales que se mandan desde el mercado laboral, ¿no? Y esto es muy complicado. Es muy complicado porque nosotros observamos el mercado laboral hoy, pero no observamos el mercado laboral de aquí a 20 años, ¿no? Y es cuando los efectos de las reformas se van a ver. No sé, Gucho, si tienes otras opiniones. Sí, no, respecto a la segunda pregunta, algo que quisiera también enfatizar y que está en el documento, es que, porque tú hablabas de un proyecto político educativo, ¿no? Y yo tengo la impresión, por la revisión de la bibliografía que hemos hecho, de que esta reforma del 55 tuvo la característica que trascendió incluso el tema político. Porque para hacer la reforma se creó un consejo de expertos que estaba conformados por representantes, obviamente había un representante del presidente, había dos representantes del Ministerio de Asuntos Campesinos, dos representantes del Ministerio de Educación, había representantes del Sindicato de Maestros, había representantes de la COP y había representantes también de los colegios privados. Pero no fueron ellos los que tomaron las decisiones de cómo se hizo la reforma, sino que ellos más bien lo que hicieron es una serie de seminarios, de reuniones, de conferencias, donde fueron rescatando todas las demandas y toda la información que existía de los distintos sectores de la sociedad para diseñar esta reforma. Entonces, la impresión que yo tengo es que realmente trascendió, digamos, el aspecto político que pudiera haber tenido la reforma, que estaba obviamente en ese momento, estaba el gobierno del MNR, y pensaron más bien en una reforma que más de país, ¿no? Con una visión de país, no con una visión política de solamente centrarse a lo que de lo que proponía, digamos, el partido político de ese momento, ¿no? Y esto es importante porque claramente hoy en día, evidentemente, si queremos pensar en una reforma educativa, hay que pensar en una reforma educativa que rescate también, obviamente, los aspectos culturales, digamos, ancestrales que tiene nuestro país, ¿no? Pero eso hay que hacerlo desde el punto de vista, obviamente, de una comisión que pueda rescatar todo eso y elaborar y diseñar una visión
que permita obviamente de alguna manera plasmar todos estos elementos de nuestra cultura indígena, cultura aymara, quechua, etcétera, que pueda ser también formar parte de una reforma educativa a futuro. Bueno, ya que lo mencionas, Carlos, me parece interesante, ¿no? Ver, digamos, que en la organización del planteamiento, yo lo decía sobre todo por la perspectiva de la educación en castellano, ¿no? Porque una vez que tú planteas la educación en castellano, detrás de eso hay un proyecto político de civilización, digamos, o de ciudadanización, que es a lo que está enfocado, digamos, el Estado. Pero sí, digamos, necesitamos tener, como tú lo has planteado perfectamente, en cualquier proyecto educativo que planteemos, necesitamos tener un consenso mínimo de distintas partes para poder ir hacia adelante, ¿no? Bueno, Carlos, Diego, muchísimas gracias. Es un documento muy preciso, muy concreto, que plantea unas hipótesis, creo yo, interesantes para seguir debatiendo. No vamos a acabar aquí esto, por supuesto. Y yo simplemente quiero invitar a la gente a que lea y a que revise ese texto. Recordarles que esto está cargado ya, subido a las páginas del CIS y de la BBB para que ustedes puedan descargar, esperando que prontamente, una vez se solucionen algunos temas de carácter de la situación excepcional que estamos viviendo, podamos tal vez publicar ya todo lo que tenemos pendiente, pero no podemos poner a la cultura en pausa, no podemos hacer que la gente no lea, no conozca textos y documentos que han sido producidos antes, como ustedes que lo han producido el año pasado, pero que me parece muy fundamental y más importante para nosotros hacerlos públicos. Así que les doy las gracias y su despedida, Carlos. Sí, bueno, las gracias primeramente al CIS por todo el apoyo que nos dio durante toda la realización del trabajo. El trabajo se lo hizo en 2 etapas, ¿no? Y en las 2 etapas siempre el CIS jugó un rol fundamental, como ya les dije, sobre todo para hacer los vínculos con estas instituciones que fueron el INE y el Ministerio de Educación, que sin obviamente la intermediación del CIS hubiera sido imposible, obviamente, conseguir estos datos y hacer estos vínculos, que al final se traducen, como tú mismo lo has dicho, Giovanni, en un documento que no solamente sirve para entender la historia de nuestro país, sino también para entender lo que hoy estamos viviendo, ¿no? Que es justamente la necesidad de una reforma educativa, ¿no? Y entender cómo se hizo una reforma educativa el 55, que a nuestro parecer fue la única en realidad que se puede hablar como tal de reforma educativa en nuestro país, puede ayudar mucho a pensar en cómo se debería plantear una reforma educativa el día de hoy. Gracias. Diego. No, por mi parte, nuevamente hacer eco del comentario de Carlos. No, muchas gracias a la colaboración del CIS. Creo que es importante. Y es importante recalcar que en Bolivia las instituciones públicas han invertido mucho dinero en datos y generar simbiosis, sinergias entre el sector público, no para el uso académico necesariamente, sino para el uso de mejores políticas públicas en base a este tipo de datos sería esencial. Creo que esto es un ejemplo de cómo una institución como el CIS puede generar esos puentes y eso sería importante. Y simplemente para finalizar, en una parte de las slides, Carlos hablaba de que tuvimos que hacer el apareo a mano, ¿no? Lo que pasa es que antes no había municipios, habían localidades, y eso tuvo que hacer a mano y alguien lo hizo, ¿no? Y esas personas quisiéramos agradecerles a Lindsay Vargas y a Diego Escalante que nos prestaron asistencia para realizar ese proyecto. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Diego, por la amabilidad de habernos brindado su tiempo para presentar. Y yo espero que la gente, las personas que nos están viendo, puedan utilizar ahora su documento, ya es público, ya lo pueden descargar y discutir y debatir con ustedes. Si ustedes quieren tal vez darnos una presentación que tienen, que la hizo Carlos, nos pueden facilitar, así nosotros lo subimos, para que los que nos ven y les interesa su trabajo puedan tener también algunos elementos más, ¿no? Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana con otras novedades, con otras presentaciones del CIS. Muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Gracias.